Vengo a proponerles un sueño. La bandera de la patria flameará sobre todos los mares como una mensajera del progreso. ¡Nos inunda más! ¡Nos inunda más! Afianzar la justicia, consolidar la paz interior. Y aunque dejen el camino tirones de mi vida, Quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio. no llore, señor ministro. Señores jueces, nunca más. Este viejo adversario le tiene un amigo. Cese del fuego y retiro de tropas. Que no se puede confiar en el imperialismo. Anhelo que por estos caminos se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Te cuento una historia con Cintia Martínez. Conmigo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, programa 117 de Te cuento una historia, acá en la radio Mariano Moreno. En este fin de semana largo que estamos disfrutando, un fin de semana largo raro, porque arrancó por el viernes, ¿no? Veníamos acostumbrados que los fines de semana largos eran porque el lunes era feriado. Bueno, esta vez era viernes, como se hace todo al revés acá, en esta etapa de nuestro bendito país. Bueno, tocó arrancar el fin de semana largo por el viernes. ¿Qué me decía, Cintia, que no te escuchás? Que hay un zumbido. Ah, sí, siempre es el zumbido de toda la vida. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, buenas noches, Diego, a todos y todas del otro lado. Te escuchaba hablar de lo del feriado y pensaba en la ley que sigue vigente respecto a cómo hay que trasladar los días. No, nada, eso, estaba pensando en la ley. Hoy por hoy, ¿qué tal? Las leyes. Sí. Es algo que... Yo me estaba acordando, en la semana me acordé de... se nos fue Miguelito. Se nos fue Miguelito, el técnico de Boca, después de pelear contra una larga enfermedad durante 8 años. Finalmente se nos fue Miguelito. Así que fue muy emotivo todo lo que pasó entre ayer en la cancha de Boca, ver hinchas con otras camisetas, llevando su respeto, ¿no? Habla de un tipo que ha trascendido una camiseta. Como leí por ahí, nació hincha de Estudiantes, se enamoró de Central, pero decidió morirse en la Boca. En fin, así que bueno, nada, un beso al cielo para Miguelito. Y me acordaba de otro representante de Boca de hace muchos años, me acordaba de Musi Messi, que era conocido también por ser el arquero cantor. Ah, es verdad. Claro, que grabó un par de discos. Creo que en este país la única persona que no grabó un disco fui yo. Sí, y el que cantó en el Movistar Arena. Gracias a Dios que no graba discos, porque nos avergüenza en todos lados. No sabes. Entonces, nada, nos hace pasar. Me estaba contando Pablo, nuestro amigo de los viernes, que en España se nos cagaron de risa, lisa y llanamente, con toda esta parafernalia, porque después había gente que decía, pero Cristina bailó en el Bicentenario, Alberto tocó la guitarra. Cristina bailó bien, Alberto se acompañó con la guitarra bien. Ese es el problema. El problema no es que cante, el problema es cómo, ¿sí? Bien, vamos a hablar de historia. Hoy tenemos un montón de cosas, hoy les voy a dar una pista.
A ver si ustedes saben de quién les voy a hablar. Les voy a hablar del tipo que es un muerto que no para de nacer, como dice la Versuit. Les voy a hablar del tipo que su cara está en todas las remeras. Y es la segunda imagen más reproducida después de la de Jesucristo. Yo les cuento a ustedes que Cintia se está contando los dedos, a ver si le falta, a ver si tienen todos los dedos. ¿Tenés 5, Cintia? Sí. Bueno, me quedo más tranquilo entonces. Así que si ustedes se dan cuenta de quién les voy a hablar en un ratito, al 11-362-0793, estos cables están, mirame, no me toques, me decís de quién te voy a hablar. Vamos a empezar. ¿Qué te parece? Voy a empezar yo. Bueno. ¿Está bien? Bueno. Les traigo noticias desde el paraíso. ¿Qué les parece? Les voy a hablar de una historia que es en La Cumbre, Córdoba, obviamente. Esta casa ubicada en Cruz Chica, en la provincia de Córdoba, fue el último hogar del escritor Manuel Mujica Lainez, Manucho. Y es una casa digna de su dueño, con la magia que atravesó la vida del escritor por su sensibilidad, su sentido del arte y la estética. Y por supuesto su gusto por los objetos un poco particulares. En esta casa se desarrolla su novela autobiográfica, Cecil. Cecil es el narrador de la novela. Y ustedes me dirán, ¿quién es Cecil? El perro. Y es el mismo perro que decía, la casa es muy grande, demasiado grande. Tal vez la encontró por casualidad en esta lejanía, en pleno corazón de la República, y según le place repetir, la compró por monedas. Todo un año tardó, con la sola ayuda de su mujer, en arreglar la casa, en distribuir las incontables cosas que trajo de Buenos Aires. Imagínense la cantidad de libros. El sitio para el cual parecía predestinado. Cuando se cansó de los tours de museo, ya era demasiado tarde. Los fugaces huéspedes enviaron a otros y estos a otros más. Sin lugar a dudas, este es un lugar encantado. Sin dudas, el enigma de una predestinación los une por los lazos imprevisibles con el escritor que hace 3 años ignoraba su existencia. Desde que construyeron la casa a inicios de la década de 1920, la propiedad ostenta por nombre el mismo que una de las novelas de mi amo, El Paraíso. Si este lugar está encantado y ostensiblemente el encanto mora en él. Esto nos cuenta Cecil, el perro de Manuel Mujica Lainez, en la novela El Paraíso, y que se desarrolla acá, donde el escritor vivió con su perro Whippet. Cecil fue el primero en darse cuenta de la presencia del fantasma. Gracias a su ayuda y percepción canina, se dio cuenta porque estaba algo inquieto. Era verano, la hora del almuerzo. En la casa había unos 5 o 6 invitados, en realidad como siempre. Cecil estaba ovillado en un sillón y de repente se irguió estremecido por una alarma interna. Su intuición le decía que debía salir a investigar, y así fue como vio a un hombre sesentón, muy alto, pelo largo, blanco, igual que su barba, vestido de franela gris. No había nada raro en él, sin embargo Cecil percibió que no era un hombre como cualquier otro. Sin detenerse empezó a ladrar. Los comensales no vieron nada y su amo lo mandó a callar. Pero Cecil intensificó sus ladridos, porque quería hacer notar a su amo su visión, y finalmente lo consiguió. El escritor salió pero no vio nada raro. Le pareció que era un hombre que iba para otra casa. ¿Por qué se le iba a ocurrir que se trataba de un fantasma cuando la escena se desarrollaba a plena luz del día y el hombre vestía y actuaba normalmente? Una semana después, el escritor lo ve nuevamente. Intrigado, descendió para preguntarle qué buscaba.
Salió a la terraza, bajó las escaleras y no encontró a nadie. Podría haberse alejado, pero no desaparecer, pensó. Al día siguiente, cuando tomaba whisky con su amiga Miss Nolly, le preguntó si conocía al hombre y se lo describió, agregando que sin duda era inglés. Miss Nolly le dijo que sí, que lo había conocido. Es Mr. Littlemore. Lo conocí cuando era casi una niña aún, pero murió hace 40 años. A partir de ahí, el escritor se dedicó a construir la existencia de su huésped perdido, como cuando preparaba novelas históricas. Juntó datos, testimonios, acopió material de todas las fuentes posibles. Claro, hubo contradicciones, pero todas coincidían en la descripción física. Finalmente, el escritor, luego de mucho trabajo, logró reconstruir la leyenda de Mr. Littlemore. Era un inglés casado con una inglesa. Vivió en una casa en la cima de la colina y tenía cierta extensión de tierra por acá. Su hija tenía una especie de chalet suizo donde hoy está la casa de Manucho. Mr. Littlemore bebía whisky y cuando aflojó su economía lo cambió por ginebra, pero le seguía dando al trago. Su mujer decidió entonces irse a Londres y él, abrumado, tomó por amante a su cocinera. Pero un día la iglesia volvió a pago y verificó la autenticidad del rumor que le habían contado. Invitó a su esposo a tomar el té en el chalet suizo para arreglar los detalles del divorcio con la típica frialdad de los ingleses. Sin escándalos, sin gritos. Feliz, Mr. Littlemore se despidió de los brazos de su amante y bajó hasta el sitio donde aparentemente estaría el comedor de la casa del escritor. En lugar de ginebra o gin, operó el té fatal. Mientras Manucho vivió acá, en el paraíso, 2 personas más aseguran haber visto al fantasma de apariencia inofensiva. Un caballero inglés, elegante, que capaz se balanceaba un poco al caminar por las copas de más que había bebido. Manucho prefería que no siguiera apareciendo, pero los visitantes partían decepcionados. Así que, bueno, algunos preferían decir que lo habían visto y que llevaba en la mano derecha, como una ofrenda humeante, una espectral taza de té envenenado. Hoy, el paraíso, la casa de Manucho, funciona como un museo, que además de las pertenencias del genial creador de misteriosa Buenos Aires, tiene el agregado de la ilusión, para quien guste de ver, la vista de Mr. Littlemore. La casa está en la cumbre, en la provincia de Córdoba. Que es cerca de la Cumbrecita. Que es una cumbre más chiquita. Es donde fueron los nazis que vinieron a la Argentina. Bueno, ahí estaba el Mr. Littlemore. En la Cumbrecita. Ah. En la Cumbrecita. Bueno, tengo efeméride. Tenemos efemérides. Tenemos efeméride. Hoy es el Día Nacional de la Danza. Bueno, ¿bailamos? Bailamos. ¿Por qué? Hoy, porque se conmemora esta fecha en recuerdo de los bailarines del Teatro Colón que murieron en un accidente de avión un 10 de octubre de 1971 mientras iban a la ciudad de Trelew para presentarse en el Teatro Español. El avión cayó al Yo Río no me voy de la a Plata. cansar de decir por qué somos tan necrológicos los argentinos. Necrofílicos. Necrológicos es necrofílicos para las efemérides. Mirá que yo no me con ningún muerto, así que lo de necrofílico correrá por tu cuenta. Escuchame una cosa, necrológico porque siempre le apuntamos a las efemérides a la muerte de. ¿No podrían haber puesto el día del bailarín el día del cumpleaños del director, el creador del primer ballet estable del Colón? ¿De dónde era esto? Del Colón. Bueno, del Bolshoi, qué sé yo, no sé. No, del Colón, si es argentino, que sea del Colón. Bueno, pero no sé, ponele. Bueno, qué sé yo, no sé. Nada, te cuento que por eso. Bueno, pobre gente. Sí. Y además hoy es el Día Mundial, o sea, del mundo mundial, sí, de la salud mental. ¿Está? O sea, hoy es un día para
tomar la decisión de ir a terapia. ¿Qué? ¿Porque se suicidó alguien? No, porque es mundial. Ah. Se celebra hoy por iniciativa de la Federación Mundial de la Salud Mental. Eligieron el 10 de octubre. Y esta efeméride que voy a comentar ahora está dedicada a nuestro amigo Raúl de Carli. A ver. Porque un 10 de octubre de 1813 nació el compositor romántico Giuseppe Verdi, que compuso la trilogía Rigoletto, la Traviata e il Trovatore. Murió de un derrame cerebral en Milán el 27 de febrero de 1901. Lo menciono porque es uno de los compositores de ópera clásicos del mundo mundial, Giuseppe Verdi. Mi papá escuchaba con mucho amor las óperas de Verdi el domingo a las 9 de la mañana para todo el barrio que disfrutara. No tolero la ópera. No, yo tampoco. Sobre todo el domingo a las 9 de la mañana, sobre cuando me acostaba a las 6 de la mañana que volvía de bailar. Casi todas están cantadas en alemán o en italiano. Pero las que están cantadas en italiano, no entendés un carajo igual. No, yo nunca entendí. Yo solo entendí que había una gente que me gritaba profundamente. Claro, realmente no. Figaro qui, Figaro qua. Sí, hay áreas que me gustan, que me conmueven. Hay áreas que sí, pero no la obra completa. Gracias. No, yo no, la verdad que no. Puedo sí reconocer por ahí algún pedacito, como decís vos, algún área, alguna pieza, pero realmente no. El canto, sí. Canto lírico no me llega ni un poco, no me llega, pero ni un... Mirá que muy lindo, una vez Raúl presentó con Mónica Marilati Selim. Una cosa de ópera. Sí, de esto de... ¿cómo con es? la orquesta la Mahatma Gandhi en el colegio. Sí, pero esto de... Vincerá. Bueno, muy lindo, pero hasta ahí. Como decía de la Rúa del Tango 01, es muy lindo, pero lo vendo. Claro, digo, muy bien cantado para una vez, con los chicos tocando. Que sí, eso estaba bueno. ¿No? A ver, lo lindo, más allá de lo bien que cantan Mónica y Selim. No, eso sin más allá de Sergio eso era Selim. Sergio Selim, era el tema de lo compartido, ¿no? Claro. Tiene que ver con eso. Pero bueno, a mí me gustó mucho, pero no iría a ver ópera. No, yo tampoco. Igual algo que me aburre mucho también es el ballet. No. El ballet, a vos te encanta. A mí me encanta. Eso es pi, que hace así con la piernita. Que hace con la piernita. Claro, no. Bueno. Sí, a mí me gusta el ballet mucho. ¿Qué sé yo? Bueno, feliz cumpleaños para don Giuseppe. Para don Giuseppe Verdi, exactamente. ¿No? Bueno, seguimos un poquitito con los Reyes Católicos, esto que veníamos con Isabel y la Beltraneja. Está hablando de los Reyes Católicos, vamos a saludar como siempre a la tía a mi tía Libertad. Hola, tía. ¿Qué es lo más parecido a una reina ibérica que tenemos acá? Por la corona. Claro, y le vamos a mandar un beso grande también a la abuelita Pirus, que seguramente nos está escuchando. Hola. Bueno, vamos Isabel, ya se casaron, la Isabel, católica. Se casaron Isabel y Fernando, una monarquía. Hay historiadores que dicen que tuvo características absolutistas, si bien hacían que respetaban las opiniones de los grandes de España, como para que no se les enojen los nobles, pero siempre con la claridad de quienes mandan. Eso fue así, mandan los reyes. La imagen de los reyes católicos durante los siglos XVI y XVII es positiva. A ver, hubo cosas que estuvieron bien en ese contexto, en ese momento, en ese todo, sí. Pero también hubo cosas que son para criticar. El tema es que como ese casamiento inició de alguna manera lo que fue la unificación española, no lo fue, pero dio como unos primeros pasitos. Es esto, viste, que pasa el tiempo y con lo bueno que era. Es así, se los magnificó. Y en los siglos XVI y XVII, la imagen que se construye de los reyes católicos es absolutamente
positiva. Tiene rasgos de mitificación, pero también es cierto que siguió inspirando la teoría y la práctica de los soberanos de la Casa de Austria. Va a haber que esperar a que lleguen los Borbones para que cambie ese orden que habían establecido Isabel y Fernando, tendiendo al absolutismo y a la centralización que impulsaron. Perdóname que te interrumpa un poquito, porque estoy pensando en otra cosa. Bueno. A mí Borbón, ¿sí? Borbón. Me suena a cualquier cosa menos español. ¿Eran franceses? Eran franceses. Eran franceses. ¿Y cómo puede ser? Y viste, cómo es la cosa. No lo voy a entender nunca. No. Porque yo digo, si a Felipe... Ahora empiezo a sufrir. Quiero decirles a los que están del otro lado que yo empiezo a sufrir. Soy una persona muy culta. Sí, sos muy culta, pero de la monarquía española... Si a Felipe el austríaco, ¿sí? El marido de Isabel II. ¿No Felipe? ¿Qué Felipe? ¿Qué Isabel II? No, de Isabel... Sí, de la reina de Inglaterra, de la vieja. Ah, sí, Felipe de Edimburgo. Ese. Ah, pero me cambiaste de país. ¿No era austríaco? ¿O alemán? Alemán. Bueno, era alemán. Él quería ser de Inglaterra. Pero ¿no? estamos hablando de eso, ¿eh? Pará un poquito. Y le dijeron, no va sin nada. No. ¿Cómo puede ser que haya un francés en España? Pero no hubo ningún casamiento. ¿Cómo puede ser que haya un francés? Porque España, el último rey de los Austrias, no dejó descendencia. Un momento. ¿El último rey de quién? De la familia real denominada Austrias. Ah, de apellido Austrias, no venían de Austria. Sí, de apellido Austrias. Bueno. Para que se comprenda. Bueno, no dejó descendencia. Entonces hay que salir a buscar el pariente español más cercano. No. Ahí es el pariente más cercano en la línea de sucesión al trono. Está como el culo. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Está como el culo. Que el Ministerio del Tiempo no te la cambia la historia. El Ministerio del Tiempo no te la cambia la historia, pero está mal. Coincidimos en que está técnicamente mal, está filosóficamente mal. Imagínate esto. La verdad que no. Decime un país que detestes. Dale, Cintia, no es difícil. Yo ya sé que me vas a decir. Estados Unidos. Bueno, fantástico. Estados detesto. Unidos. Muy bien. Estados Unidos. Y de repente, vos que votaste a Milei. Yo no voté a Milei. Muy convencida. No lo voté. De repente te dicen, bueno, ahora viene John Fitzgerald y va a ser tu presidente. Y te va a hablar en inglés. Sí. Bueno, ¿cómo te cae? Como mal. Bueno, entonces ahí va. Pero es distinto. No es distinto nada. No, campeón, vos no podés ser rey de España. Pero escúchame, yo soy sobrino directo porque el rey se tiró un tiro cuando estaba esquiando en Alemania y se tiró un tiro y yo soy el hermano del... No, campeón, sos alemán, no podés. Para ser rey de España tenés que ser español. Porque si no, el rey dice, esto se llama Alemania y ya está. Y te conquistaron con un tipo. Con uno solo, con un ejército de un solo tipo te conquistaron. Pero no sucedió. No hay fallas en mi lógica. Puede suceder en cualquier momento de la historia. Bueno, pero no sucedió. ¿Puede suceder? ¿Puede suceder? Será o futuro no? Que suceda. ¿Qué casa está gobernando ahora en Borbón? Bueno, mirá si le viene un francesito. Pero es que no va a haber franceses nobles, porque no hay. Ahí no sé, pero por ahí ¿cómo se llama? La hija, la princesita heredera. Nunca sé cuál es de bueno, los dos. Catalina. Mira si Catalina se enamora de Pierre Gasly. ¿Y qué hacemos? Y está bien. Se casa. Y se casa y te viene un francés y después es rey de España. No, la reina es ella. No, porque sí. Se muere y te queda el francés. No. Y si el francés se casa con una francesa, tiene descendencia y se acabó. Y ya está. No me la agarré. No puede ser. Está mal. Dios mío. Conceptualmente mal. Lo que pasa es que no se buscaba por nacionalidad. Bueno. Se buscaba por línea sucesoria. Dicho esto, vos ahora podés
explayarte sobre los Borbones. Cómo los franceses gobiernan a España hace 360 años. Ay, qué gracioso. Bueno, no, pero no importa. Bueno, llega la dinastía de los Borbones y van a cambiar algunas cosas hechas, van a cambiar algunas cosas hechas de la herencia, del legado de Isabel y Fernando, porque si bien son reyes ilustrados, están influenciados por todo el movimiento de la Ilustración, del Iluminismo, toman distancia de los Austrias, pero son admiradores de los reyes católicos, ¿sí? O sea, esa imagen sí. Y les sirve porque van a tener algunos rasgos de absolutismo, más allá de tener influencia de los filósofos que van a dar inicio a la Revolución Francesa. A la hora de gobernar tienen una cuota importante de absolutismo y la van a fundamentar de alguna manera basándose como antecedente histórico español en el reinado de los reyes católicos. La biografía que hay sobre Isabel, la católica, hecha por Diego Clemencín, inaugura una nueva etapa para a la hora de centrarse en la reina, y relegan la figura de Fernando. Es acá donde la reina empieza a recuperar peso propio. Siempre fue una mujer de peso propio, a la hora de gobernar, inclusive por cómo se impuso y demás. Fue una... ay, gracias Virginia. Leonor es la infanta que es la futura reina. Nunca me acuerdo el nombre. Qué lindo nombre, qué moderno. Ay, Dios mío. Por ahí el sexto nombre era el que le querían poner los padres. Porque eso pasa, ¿viste? El sexto nombre es Ainoja, que era el que le querían poner los padres. Leonor se llamaba una prima de mi abuela que se murió hace 40 años. Es un nombre antiguo. Y Leonor Benedetto, que debe tener 80 años. Y más también. Por ahí es por Leonor de Aragón, que esta nena se llama Leonor. Bueno, está esta biografía que hace este historiador, Clemencín, que fue publicada en 1821, por si la querés conseguir. Sí, voy a ver. Retoma y pone el peso en la figura de la reina Isabel, dejando a Fernando en un segundo plano. Ya para el siglo XIX, en la época que se escribe esta biografía, los denominados liberales, aclaro, son liberales filosóficos, ¿no? En esta época, ven en Isabel y en Castilla la raíz de la unidad nacional y de la lucha contra los privilegios feudales. Es cierto que Isabel a los señores feudales que le querían como copar la parada, les ponía la manito en la frente y les decía, bueno, muchas gracias por los consejos, pero la que manda acá soy yo. Entonces, desde ese lugar, el sector de la filosofía liberal la rescata a Isabel por haber empezado a terminar con tantos beneficios a los señores feudales. Mientras, la figura de Fernando sufre un poco con la creación de algunos tópicos generados por la historiografía catalana, que veía en él un introductor del centralismo, y es lo que entiende la historia de Cataluña, que les hizo perder poder y entrar en alguna manera en algún tipo de decadencia. ¿Cataluña estaba dentro de Aragón o era una... geográficamente? No, porque era... políticamente. No. Era una comunidad aparte. Claro. Era un reino aparte. Claro, y es el fundamento que tienen para recuperar independencia. Fernando les pone pata. O sea, los anexa. Sí. Sí, hasta ese momento eran una comunidad independiente. Y es ahí donde algunos sectores catalanes basan su fundamento para recuperar su independencia, digamos, ¿no? Entonces por eso a Fernando no lo quieren, porque lo acusan de esto, ¿no? De haberlo llevado a la decadencia a la hora de poner pata y dominarlos.
me chifla el celular. Ahora ponemos una canción y contestamos todos los mensajes. Bien, es cierto que el nieto de los reyes, Carlos I de España, inicia una nueva era en la cual España se ve envuelta en un problema europeo, que es la lucha contra los protestantes. La verdad que a Carlos I de España, V de Alemania, le saltan quilombos por todas partes. Gobierna un imperio, porque es enorme el territorio que gobierna. Y bueno, esta lucha contra el protestantismo, que es un problema más que español, es europeo, no siempre coincide con los intereses nacionales. Este hecho quedó ocultado durante 2 siglos en los que la familia real Habsburgo reinaron, pero en el siglo XVIII empieza a notarse la añoranza de la última dinastía nacional. Así es que hay cartas escritas en las que dicen: la monarquía española nunca fue más feliz por dentro ni tan desesperada por fuera como en la época de la muerte de Fernando el Católico. Hablan de Fernando, no hablan de Isabel. Los liberales y los románticos del siglo XIX están en la misma línea. Consideran a los Austrias como responsables de la decadencia de España, los ven como una dinastía extranjera, tiránica e intolerante. No los Borbones. Los Borbones es otra milonga. Pero es un principio. Los ven como una dinastía extranjera. Sí, sobre todo, al que ven como un extranjero es a Carlos, al que va a ser el emperador, porque nació en Alemania. Carlos, por eso es primero de España, quinto de Alemania, que es el nieto de los reyes católicos. Juana la Loca lo tiene en Alemania y es criado en Alemania. Fernando, el abuelo, apuntaba a que el heredero, a que quien se haga cargo del trono fuese otro Fernando. Qué poca creatividad nominal que tenían las familias reales, es así, ¿no? Que tiene que ser así. Son todos Carlos, Fernando, Alfonso, son todos 3, 4 nombres, no salen de ahí. En la escuela secundaria yo decía Carlos, ¿cómo decía yo? Enrique, Luises y Carlos. Bien, Carlos, que finalmente gobernó contra el deseo de su abuelo, pero nada, fue el que gobernó. Derrota a las distintas rebeliones que se imponen en España y controló bastante a Castilla porque los castellanos no lo querían. Se impone de alguna manera como el gran defensor del catolicismo, y va a ser el que mantenga el orden en la recuperada Granada, porque si bien Fernando recupera Granada, había que sostener ese recupero y que no vengan rebeliones por parte de los árabes para la reconquista de la reconquista. Por eso es que Carlos manda construir un palacio en Granada pegado a la Alhambra y pasaba mucho tiempo en ese lugar, como para decir: muchachos, acá estoy, yo los estoy viendo. El palacio y todo lo que se genera alrededor del palacio, seguramente. A ver, vos tenés la Alhambra, que es donde están los palacios hechos por los árabes, los palacios nazaríes, con los jardines, los baños, todo. Y hoy, para ser más fácil, está el palacio de Carlos V, circular, con una mirada geopolítica de la Alhambra, porque desde donde está ve, no da la espalda nunca. Está muy bien construido, y ese palacio hoy no forma parte de lo que se denomina el complejo de la Alhambra, ¿sí? Está afuera pegado. ¿Yo por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, para la conquista de América, los españoles usaron la misma estrategia que para la reconquista del sur de España. Sí.
avanzan 10 metros y meten un pueblo. Avanzan 10 metros, meten otro. Acá hicieron lo mismo, avanzaban una ciudad, avanzaban, fundaban una ciudad, avanzaban, fundaban una ciudad. Y esa es la manera de dejar siempre a alguien. Bueno, esa fue la técnica de Fernando. Y sí. De Fernando el Católico. Sí, pero Fernando se murió y había que sostener todo pero eso. Alguien la copió. Sí, digo, pero Carlos lo que hace es tener como una presencia importante en Granada. Sí. Para evitar que los árabes hicieran la reconquista de la reconquista. Estamos diciendo lo mismo. Ah, bueno, no, pero es un palacio, no es un pueblo, a eso me refiero. Pero supongo que no estaría el pueblo solo, que al lado del palacio después estaba la iglesia. Habrán puesto una casita, una cosita, no otra sé. Cosita más. Bueno, en 1886 el historiador Moret dice que después de los reyes católicos hayan conquistado Granada, unieron bajo un solo cetro casi todos sus territorios. Abrieron la era moderna con el descubrimiento de América, vino Carlos y esa España torció su dirección histórica y se fue a combatir en el norte de Europa las ideas protestantes a nombre de los intereses de la Casa de Austria. Por eso Carlos, los españoles a Carlos no lo querían, porque estuvo poco en España, ¿sí? Porque se la pasó, no es una defensa porque no es mi primo, ni mi amigo, ni mi tío, pero se la tuvo que pasar apagando incendios por todo el territorio que gobernaba. Por eso es que los reyes católicos aparecieran como los últimos monarcas verdaderamente nacionales que tuvo España, y que los liberales le perdonaran mucho de algunas cuestiones que hicieron. No hablan de estos liberales de la expulsión de los judíos ni del establecimiento de la Inquisición, tapan eso a favor de haber sido el matrimonio que, o sea, la casa reinante que empezó a unificar España. Y hasta acá con esto. La próxima tenemos los amores de Isabel la Católica. Ah, que son terribles. Vamos a hacer una pausita, vamos a hacer y vamos a que empiece a sonar ya Duna. Quédate con nosotros, que hasta las 9 de la noche te seguimos contando una historia. ¡Bienvenidos! Seguimos mirando sin ver.
Bueno, y ahí va pasando Final Marruecos de Duna, año 1987. Tengo acá algunos mensajes. Raúl dice: qué cosa que la única banda recordada sea Soda Stereo. Duna, Fricción y Sobrecarga ya nadie los recuerda. Bueno, nos vamos a ocupar de que nuestros oyentes los recuerden, Raúl, a partir de los próximos viernes. Vamos a ir programando a Fricción y a Sobrecarga también. Este tema de Duna, Final Marruecos, dice, está bastante bien hecho. Raúl también nos dice, respecto del Día de la Danza, se refiere a José Neglia y Norma Fontenla, los dos primeros bailarines del Colón. El domingo 10 de octubre de 1971, el avión que los llevaba desde Aeroparque al Teatro Español de Chubut, como dijo Cintia, se hundió en el Río de la Plata a 1 minuto de despegar, ya que iba sobrecargado. Iban en compañía de 9 personas, contando a los dos bailarines. Una compañía, no una compañía de baile, de 9 personas, contando a los dos bailarines que dijimos eran antes. La cabeza de la Claro. compañía. Más el piloto. El velatorio se hizo en el Salón Dorado del Teatro Colón y concurrieron aproximadamente 5.000 personas. Y acá el detalle. Si van a Plaza Lavalle, encontrarán un monumento en su memoria. Está el monumento, sí. No sabía que había un monumento. Dice Diego, dice, mi amigo de los viernes, Pablo Bermúdez. Te pido un favor, que para seguir conservando nuestra amistad de los viernes, no vuelvas a repetir que el rey de España gobierna. Claro. Afortunadamente ni corta ni pincha, más que para la revista Hola y alguna otra cosa de protocolo. Hacelo para evitarme el insomnio de esta noche. Claro que sí, tenés Pablo, que tomar el melatol. Tu amistad es más importante, por supuesto. Sí, pero digo, bueno, era una forma de... Bueno, de en decir aquella que está época ahí, sí, en la época que estamos hablando, el rey sí gobernaba. Sí, y que siguen los franceses en el trono. Bueno, es así, perdón. Bueno, Yo no, bueno. no se enojen conmigo, hagan bien las cosas. ¿Qué quieren que les diga? Todo eso. porque el Carlos no tuvo hijos. Yo no sé, vos decís que la reina de Inglaterra era la abuela de toda Europa, ¿no? Pero ahí todavía no, ¿eh? No, bueno, pero que era la abuela de toda Europa, ¿no? Bueno, La abuela de Europa. pero en Inglaterra eran todos ingleses. Bueno, Bueno, podemos discutirlo. ¿por qué? Es porque vienen de una casa real alemana. Bueno, no sé, pero Sí. ¿cómo es el apellido de la vieja de ahora? De la vieja. De la que se murió ahora hace poco. Se pusieron Windsor. Se pusieron Windsor, porque ¿cuál era? Schopenhauer. Era un Bueno, apellido alemán. Bueno, entonces y también. por motivo de la Primera Guerra Mundial era complejo. Bueno, hablando de reyes y alemanes e ingleses, les voy a contar algo que sucedió el 8 de octubre, pero de 1967. Y aunque terminó en su captura y posterior asesinato, fue una contienda en la que el Che Guevara logró resistir a la élite del ejército boliviano. Les voy a contar la última batalla del Che. El último combate se desarrolló entre hambre, sed y accidentes o enfermedades, tal como después contará Daniel Alarcón Ramírez, alias Benigno, uno de los sobrevivientes de la partida del Che. El último mes había sido muy difícil por el hambre y la sed, y llegado el día del combate, muchos de ellos se hallaban indispuestos. El 7 de octubre, cuando el comandante hizo las últimas anotaciones en su diario, apenas quedaban 16 hombres a su cargo. Mal comidos, cansados y con algo más de 1.800 soldados persiguiéndolos. El 8 de octubre llegó el horror para el Che. Mientras los guerrilleros caminaban por la quebrada del Churo, una región cercana al pequeño pueblo de La Higuera, fueron descubiertos por un soldado boliviano disfrazado de campesino, Pedro Peña. Habían sido cazados. El militar corrió para dar aviso a Carlos Pérez Panoso, jefe de sección de la compañía A del ejército boliviano, acantonada en las cercanías. Rápidamente, la maquinaria castrense empezó a funcionar. 2 compañías de Rangers de 145 hombres cada una y un escuadrón con 37 se pusieron al acecho. La suerte estaba echada. Gary Prado, al mando de 70 hombres, los dividió en 2 grupos y ordenó crear un cerco alrededor de los guerrilleros con un solo objetivo: que no pudieran escapar vivos. El Che, cuando vio los movimientos, organizó la defensa, intentando que sus hombres, cansados y hambrientos, pasaran desapercibidos,
para poder usar el factor sorpresa. No podía estar más equivocado porque ya los tenían refichados. Para las 9 de la mañana había casi 200 militares para cazar a 17 guerrilleros que además estaban en pésimas condiciones físicas, afirma Reginaldo Ustarriz en Che Guevara, Vida, Muerte y Resurrección de un Mito. En el mismo libro, Benigno afirma que el Che había dispuesto todo, cómo resistir y dónde reagruparse si había desbande. Dividió al grupo en 4 y los dispuso en la forma más letal posible entre la vegetación, de tal forma que al no tenerlos a la vista, los militares no se animaran a atacar. Verdaderamente, los militares le tenían un poco de miedo a los guerrilleros, porque era muy difícil verlos cuando estaban parapetados en la selva, entre el monte. En realidad, no sabían de su penoso estado, y se los imaginaban con armas modernas. No obstante, a las 13:30 se inicia el combate. A pesar de la desigualdad de fuerzas, los militares sufrieron numerosas bajas. Benigno afirma haber escuchado que por radio pedían refuerzos y permiso para replegarse por las bajas que estaban sufriendo. Tal es así la resistencia que hubo que el combate terminó cerca de las 17:30. 17 contra 200 y fueron 4 horas de combate. El ejército usó todo lo que tenía al alcance de la mano, no solo fusilería, sino ametralladoras pesadas y descargas de obuses también. Pombo, otro de los guerrilleros, cuenta que cerca del final el Che decide un reagrupamiento en 2 para que los enfermos puedan escapar. Eso fue lo que provocó que quedase cercado y no pudiese él mismo escapar. Fue herido en una pierna y ya sin municiones intentó escapar a pie, pero se topó con la patrulla del sargento Bernardino Huanca, quien lo derriba con un terrible culatazo, y el Che dicen que le dijo a sus captores: soy el Che Guevara, valgo más vivo que muerto. Así terminó la carrera de el Che Guevara. Custodiado por una cantidad, diríamos, exagerada de militares, preso en una escuela de La Higuera, y al día siguiente, el 9 del 10, Mario Terán fusiló al Che Guevara. Momentos después fue trasladado a Valle Grande, donde su cuerpo fue exhibido y fotografiado en el lavadero de un hospital, que es la foto que todos conocemos. En ese momento se iniciaba la leyenda. Y, tengo, ya que hablamos de leyendas, 3 frases de leyenda. A ver, dicen que dijo. Dile a mi mujer que se case otra vez y trate de ser feliz. Díganle a Fidel que pronto veré una revolución en América Latina. Y esta es la más conocida por todos, ¿no? La que le dijo instante antes de su muerte a Mario Terán: póngase sereno y apunte bien, usted va a matar a un hombre. Dicen que dijo. Terán a los pocos días se suicidó. Dicen que dijo, yo no sé, yo no creo que haya dicho esto. Estaría a la puteada, estaría hecho mierda, sin ganas de hablar. Terán se suicidó días después. Yo les decía, la imagen del Che que todos conocemos, con la boina sin la boina calada al estilo del Che. Eso mismo. Como dice Sabina. Es la segunda imagen más reproducida. Sí. Después de la de Jesucristo. Gorro, bandera y vincha. Claro. Es la imagen más reproducida en fotos. Y les voy a contar más adelante, porque lo tengo que buscar, pero la tengo por ahí. Tengo la historia de esa foto. Se sabe, esa imagen es un recorte de una foto más grande. Que el Che está como que lo llaman y mira. Claro, mira para el otro lado. Medio de costado está mirando él. O sea que cuando yo estuve en Cuba, compré unas postales de fotos, ¿no? O sea, mejor dicho, fotos hechas postales, y esa no la compré porque nada, está en el pañuelo que me encontré en el hotel y me traje. Y no, yo elegí una que está en una radio, porque le están haciendo una entrevista de radio y le sacaron una foto y está mirando la cámara y sonriendo. Pocas fotos del Che sonriendo. Bueno, por eso compré esa postal,
porque es un trosco que sonríe. Entonces, el asmático que se fumaba unos puros habanos, de 20 centímetros. Unos habanos marca cañón. Pero bueno, nada, compré esa postal con esa imagen porque estaba sonriendo. Y una linda sonrisa. Y acá yo tengo una consigna para que se carajeen un poquito nuestros oyentes de izquierda con nuestros oyentes de derecha, con nuestros oyentes de centro. ¿El Che Guevara es un libertador de América? Dejo la pregunta al aire. Raúl, te cuento, ¿qué significa Lothar? Te podría decir que era un príncipe justamente de Teutón, pero no, nada que ver. Te voy a contar. Cuando... Bueno, dale, yo después hago una aclaración histórica. Del verdadero Lothar. Que era Lotario. Sí. Que era uno de los hijos de... No, uno de los nietos de Carlomagno. Bueno. Pero dale. Había un jugador de fútbol alemán sobre finales de los 80 y principios de los 90, ¿sí? Campeón del mundo en Italia 90 y subcampeón en México 86, que era Lothar Matthäus. A mí me gustaba mucho cómo jugaba de 10, era el armador, después se retiró jugando de 2, ¿viste? Esos jugadores que hacen lo que quieren. Y bueno, yo jodía mucho cuando era joven, que tenía 17, 18, 19 años, 20, cómo jugaba Lothar, y viste, cuando jugás un picadito con tus amigos, que decís, mirá cómo le pega a Lothar, y tanto, que un amigo mío, mi querido amigo Martín, hoy rector de una escuela, me empezó a decir Lothar, y ahí quedó como seudónimo mío, es el Lothar, por eso está en todos lados, es así. Por Lothar Matthäus, que la anécdota muy linda es que de la final de, yo no sé si de México o de Italia, la camiseta de Maradona la tenía él. Creo que de Italia. A ver si Patricio está escuchando, me puede asistir en esto. Bueno, cuando hicieron la muerte de Maradona y todos los homenajes de la AFA, vino y la devolvió. Ah, mira. Bueno, yo lo que quería decir... Raúl dice, Mario Terán murió en 2022 de cáncer a los 80 años. Ay, ¿y quién? ¿Por qué hubo uno que se suicidó? Y por ahí este es otro, es el hijo. A investigar. Sin ninguna duda es uno de los libertadores de América, dice Raúl, junto con San Martín, Sandino. Uy, cómo metió zurdaje Raúl. El comandante Carlos Fonseca y José Martí. ¡Viva la revolución! No, porque hubo alguien que se suicidó de los que participó del asesinato del Che. Lo vamos a deber para el viernes. Quiero decirlo de Lotario. Dale, por favor. Carlomagno, allá por el siglo VIII, en las Europas, la caída del Imperio Romano de Occidente, la disgregación del poder en Europa, bueno, surgen distintos reinos. Uno de ellos era el reino franco, del cual Carlomagno era el rey, y desde el reino franco, instalado en Francia, va a recuperar, va a volver a unificar a Europa bajo su mando, pero el hombre un día se iba a morir. El hijo que lo iba a heredar no sucede, y lo terminan heredando 3 nietos, ¿sí? Carlos el Calvo, Luis y Lotario. Bueno, ninguno de los 3 sirvió ni para pintura y no pudieron sostener toda la obra hecha por su abuelo. De hecho, fueron los que impulsaron o fortalecieron la figura de los señores feudales. A la muerte de los herederos de Carlomagno se consolida el feudalismo en Europa. Raúl, te voy a completar y te voy a decir que yo tuve oportunidad en la década del 90 de hablar con una chica amiga de un amigo mío, Mara, que es alemana, y le pregunté y me dijo que en Alemania Lothar es un nombre horrible.
horrible. Es como si te llamaras, no me acuerdo qué nombre me dijo acá, no sé, Rigoberto, qué sé yo, una cosa así. Un nombre que no es un nombre para nada común, que es un nombre bastante raro. Ah, mira. Que ya no sabe si por ahí hace 100 años estaba de moda, ¿viste? Claro. Cuando nosotros éramos chicos, los Ramiro, los Agustín, los Augusto eran todos viejos. Y de repente se volvió a poner de moda el nombre. Mi hermano tenía un amigo Ramiro. Pero el Pilo. Ramiro Gómez, el Pilo. Viste, es como que nada, es un nombre muy poco común y bastante feo. Mi amigo de los viernes me dice: después de esta reseña que hiciste del Che, seguimos siendo amigos de lunes a domingo. Muy bien. Mantienen. Sí, bueno, hasta ahí nuestros mensajes y nos quedan 3 minutitos. No sé qué te entra. No pues, te entra nada. No, porque me queda por compartir con vos, Diego, a ver, y con todos y todas del otro lado, el casamiento de Isabel y Felipe, que sé que te interesa, sí, especial. Los amores de Isabel la Católica y después datos curiosos sobre los reyes católicos, esos que siempre gustan, si se bañaban, no se bañaban, bueno, esas cosas que siempre son muy del chisme interesante, y tantísimas cosas más. Quiero ir avisando. Vamos avisando. Porque falta menos de un mes. Sí. Que el viernes 7 de noviembre no hay programa. No hay programa. Primero, porque es el cumpleaños de la abuelita Pirus. Y lo vamos a festejar con alguna comidita, alguna cosita vamos a hacer. Y entonces yo no voy a estar, porque voy a estar seguramente abocado a cocinar alguna cosa rica para la abuelita Pirus. Y Cintia va a estar en comisión haciendo una investigación con la gente del CONICET. Vieron que la gente del CONICET ahora está frente a las costas de Río Negro. Bueno, Cintia va a estar investigando frente a las costas de Necochea. Así que, como todos los años, se toma su merecidito predescanso. Así que, en compañía de su inefable compañera María Gabriela, amiga y compañera de aventuras. Así que el viernes 7 de noviembre no vamos a estar juntos, no les vamos a contar ninguna historia, para que vayan sabiendo, así pueden organizarse tranquilamente. Bueno, me mandó un audio mi tía Libertad. ¿Qué dice la tía Liber? No, estaba, como tengo el volumen bajo, el celular, no entendía, así que no importa. Lo que algo de España me decía, eso llegué a pescar. Lo que sea lo retomaré para el viernes que viene. Por ahí me está puteando a mí por lo que dije de los reyes de España. Bueno, mis amigos, 20, 59, 30 segundos, medio minutito para despedirnos. Espero que les hayan gustado estas cositas. No quería dejar, sé que Cintia les debe el final de lo de Isabel II, les debe varias cosas por completar, pero bueno, no quería dejar pasar la efeméride del asesinato del Che Guevara, que fue el 9 de octubre. Y me pareció una nota de color esto que encontré, algo distinto, la última batalla. Gracias por estar del otro lado, como siempre les digo, un mimo por las redes sociales, y les cuento que ya está subido el último podcast en el que hablo de las retenciones cero y explico un poquito para qué sirven las retenciones y todo eso. Así que escúchenlo, denle like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados, y mándenos WhatsApp, que nos ponemos muy contentos. Nos escuchamos el viernes que viene. Chau. Bueno, buena semana a pesar de la lluvia que se viene el domingo. ¿En serio? ¿Otra vez? Sí. Bueno, parece que Diego no estaba noticiado. Raúl, nos vemos mañana 12:30. Y bueno, nada, buen fin de semana, buena semana para todos y todas. ¡Viva la patria! Adiós, adiós, fue un gusto estar con vos. A todo el mundo, adiós, adiós. Adiós, adiós,
gatos, gordos y flacos, arquero maravilla sentado en una silla. A todo el mundo adiós, a los de cerca, a los de muy lejos, chicos y grandes, nuevos y viejos, refer y bomberos, sirenas y heladeros. A todo el mundo adiós, adiós, adiós. Fue lindo estar con vos, abriendo juego con la mano de Dios. Adiós muñecas, adiós monada, nietos, ahijadas, abuelos de la nada. A todo el mundo, chau, chau, adiós.